María. Bien, chicos, los que se unen a esta clase, vamos a ir mirando la evaluación, al igual que la hora anterior, no sé si todos estaban ahí, ya en cálculo, estuvimos analizando la evaluación, viendo algunas estrategias de resolución, y ahora vamos a trabajar en la evaluación de lenguaje y comunicación, ya también vamos a ir viendo algunas estrategias, viendo por qué sí algunas respuestas, ¿cierto? ¿Por qué no? También. Así que vamos a ir trabajando en eso. Ya la invitación, al igual que en la clase anterior, es a no entrar en pánico por la prueba, ya, no tener miedo de la evaluación. Insisto que lo más importante, cierto, acá es demostrar que hay interés y responsabilidad, ¿ya? Vamos a ir, voy a compartir la pantalla para que vamos viendo la evaluación que ustedes respondieron en formato de formulario de Google, que es una opción que tiene esta plataforma de hacer algunas encuestas, evaluaciones, etcétera. ¿Me escuchan todos? Parece que se me desconectó. Yo bien por acá, profe. ¿Sí? Ya, súper. Bien por acá, profe. Ya, Escucho bien, profe. súper, súper, muchas gracias. Estamos en silencio porque hay que estar en silencio, dice usted, pues entonces no. Sí, sí, no, es que se me había desconectado. Voy a compartir la pantalla para que vamos viendo la evaluación. Ya. Ya, chicos, entonces, comenzamos esta evaluación del lenguaje con un texto, ¿cierto? Que hablaba de Don Floro, decía acá. ¿Ya? Yo ayer estuve revisando todas las evaluaciones, estuve mirando todas las posibles respuestas, dónde podría haber estado el error, como para ir orientándoles un poco más también en eso, en qué a lo mejor centrar más nuestra atención, ¿ya? Vamos a ir viendo entonces un poco de eso. Acá. Aquí comenzamos, ya. Dice entonces, este texto se llama Don Floro, ¿cierto? Que es un fragmento, es decir, un trocito de este texto que era más grande, digamos. Voy a permitir el acceso. Ya. Y el autor es un conocido escritor, ¿cierto? Óscar Castro. Dice, Floridor Muñoz dejó pasar la jornada vacía entre reflexiones, mates y sueños. Mira el patio escarchado y piensa en su campo. Son 30 kilómetros al sur, inclinándose hacia la costa, casi un día de viaje en carreta. Puedo partir el lunes, piensa, inspecciona la habitación con sus ojos. Tiene poco equipaje que llevar, lo suyo nada más que lo suyo, la cama, el brasero, la tetera y el mate. El viejo baúl de Raulí, por ser recuerdo de la difunta, y nada más, las otras cosas son de su hijo. Venderá las gallinas, 2 días antes el vecino le anduvo buscando negocio, y a trabajar. Todavía se siente capaz de romper la tierra y hacerla parir en abundancia. Después la tierra tendrá que recogerlo a él, bien perfumado de sus frescos aromas. Entonces la primera pregunta que aparece acá es en torno, ¿cierto?, al tema del texto. Preguntan aquí, dice, ¿cuál es el tema del texto? Y yo me tengo que centrar, ¿cierto?, en la generalidad, ¿ya? ¿Qué será como lo más amplio que yo puedo detectar acá? La primera opción que aparece dice es el viaje, pero aquí no describe, menciona, ¿cierto?, que va a viajar y qué es lo que él quiere hacer, pero no describe el viaje en totalidad, no dice voy a ir acá, voy a hacer paradas acá, paso por tal parte, no es el tema central, ¿ya? Luego menciona el campo porque
dice ahí que él tiene un campo, ¿cierto? Y después habla de la nostalgia. Un segundito que tengo. Luego dice que el tema podría ser la nostalgia y finalmente la esperanza, ¿ya? Si yo tuviera que determinar, inclinarme por una de estas 4 opciones, la correcta sería la nostalgia, ¿ya? ¿Por qué? Simplemente por descarte, porque el viaje no es lo que más describe este texto, el campo tampoco, a pesar de que lo menciona, ¿ya? Y en la esperanza, él, si bien a lo mejor tiene el interés de que le vaya bien en este nuevo proyecto, ¿cierto? Más bien, al leer este texto, da como un sabor a nostálgico, ¿ya? Habla de su difunta, que me imagino que era su esposa, ¿cierto? Habla de que tiene, cierto, que buscar otros rumbos, que tiene pocas cosas que llevar, se da en un ambiente de reflexiones, dice, de mates, de sueños, por lo tanto, lo que se genera, el clima que se genera acá es un clima nostálgico, ¿ya? Esa sería entonces la opción correcta y si no... no llego a esa respuesta en primera instancia, puedo ir haciéndolo, como les comentaba, por descarte, ¿ya? Puedo ir viendo ya, habla de esto, sí, no, porque independiente que lo mencione, ya el tema del texto es algo mucho más grande, más macro, ¿ya? Después dice, ¿cuál es la idea central del texto? ¿Ya? Y aquí la respuesta correcta sería la D, que dice las reflexiones de alguien que volverá a empezar, ¿cierto? Porque eso es lo que él está buscando. Dice que él vive en un campo, ¿cierto? Que tiene ciertas gallinas, que a pesar de eso tiene pocas cosas, pero lo que él quiere, ¿cierto? Es viajar a un lugar a hacer una nueva vida, ¿ya? Él quiere, ¿cierto? Él todavía se siente capaz de trabajar la tierra, ¿verdad? Y después también hacen como que después la tierra lo va a recoger a él, bien perfumado de sus frescos aromas, eso quiere decir ya cuando él se muere, ¿verdad? Generalmente la gente que se muere, ¿cierto? Uno le lleva flores, entonces a eso se hace alusión en esa parte, ¿ya? La historia de un hombre viejo, dice acá, no podemos determinar si él es tan mayor o no, por lo tanto, eso si yo respondo algo así tan drásticamente, ¿cierto? Sin tener una idea como sensata en el texto, que sea algo explícito, la verdad es que es un riesgo, ¿ya? Las reflexiones de alguien abandonado tampoco, eso también es una opinión muy personal, ¿ya? Que no está tan explícito también en el texto a través de la lectura, ¿ya? Así que lo que sí podríamos acertar aquí, ¿cierto? Y decir es que sí es alguien que quiere volver a empezar. ¿Por qué? Porque me lo dice a través del texto, ¿ya? A pesar de que no está explícito, él lo menciona acá, quiero volver a empezar, ¿cierto? Pero sí me da indicios de que eso es lo que él quiere. O sea, él quiere cambiarse del lugar donde vive, se va a llevar sus pocas cosas, va a vender lo que tiene, que son sus gallinas, ¿cierto? Y él se siente capaz de seguir trabajando en otros lugares, ¿ya? Para volver a empezar, como dice ahí la respuesta, ¿ya? Luego dice, ¿cuándo puede partir don Floro? Y aquí hay un tipo de pregunta explícita que está escrito, y aquí él dice abiertamente que puede partir el día lunes, ¿ya? Lo dice en esa parte. Justo cuando hay como una interacción ahí de diálogo, dice, puedo partir el lunes, ¿ya? En la siguiente, tenemos acá, me olvidé de abrir, me dan un segundo porque tengo tengo un PPT para mostrarles, perdón que esté compartiendo, eh, les voy a presentar un PPT después para ir explicando esto, ¿ya? Aquí tenemos entonces, voy a dejarlo en escritorio para que lo veamos al tiro, ¿ya? Tenemos marcadas 2 palabras que dice casi un día de viaje en carreta, ¿ya? Las palabras destacadas corresponden a verbos, decía en un momento, artículos, conjunciones o preposiciones, ¿ya? Y la alternativa correcta son preposiciones. Y vamos a ir viendo inmediatamente qué son las preposiciones, ¿ya? Lo vamos a ver acá porque eso es algo que no hemos trabajado y que vamos a aprovechar al tiro de indicar para que usted sepa qué son, ¿ya? La preposición, ¿ya? La función principal es vincular las palabras, ¿ya? La preposición constituye un grupo acotado de palabras según la Real Academia Española, ¿cierto? Contabiliza como 23, alrededor, ¿ya?
Entonces, la función principal yo me tengo que quedar con esto, ¿ya? La vinculación de palabras en una oración, ¿ya? Y dice que puede ser la palabra de, ¿cierto? La palabra para, donde vinculo, ¿cierto? Esto para lo otro, ¿ya? La mesa que está en el living, ¿cierto? Estoy uniendo, ¿cierto? Palabras para tener esta idea general. Entonces, algunas de las preposiciones son a, por ejemplo, el bus a Santiago, ¿ya? Estoy uniendo, ¿cierto? Ante, bajo, cabe, con, contra, todas estas palabras que unen, ¿cierto? Estas dos partes en una oración son preposiciones. Por lo tanto, la palabra de, ¿ya? Como decía en el texto, y la palabra en son preposiciones. ¿Ya? Esto lo va a quedar, bueno, en la grabación, después ustedes ahí lo pueden ir repasando y ir leyendo un poco más con detalle. Ya, yo lo voy haciendo un poquito más rápido para que alcancemos a repasar. Después dice, ¿cuál es la idea central del primer párrafo? Los textos, ¿cierto? Que no son poemas, digamos, están escritos en párrafos, ¿ya? Los poemas, acuérdense que están escritos en estrofas, versos. Esto es un párrafo, esto es otro párrafo, ¿ya? Entonces, me pregunta por cuál sería el primer párrafo, ¿ya? ¿Cuál sería la idea central? Y la idea central de ese primer párrafo, ya, son las reflexiones de Don Floro por su campo. Ya dice, Floridor Muñoz dejó pasar la jornada vacía entre reflexiones, mates y sueños. Mira el patio escarchado y piensa en su campo. ¿Ya? Entonces, inmediatamente ahí me dice que está pensando, ¿cierto? ¿Cuál es la idea principal y qué es lo que más ahondó en él en ese momento? Que era pensar en su campo. ¿Ya? Así que esa sería la respuesta correcta. Ahí no hay mucho que explicar, chicos, porque es más de comprensión lectora, ¿ya? Si hay algo que no está explícito, como les decía, hay dos tipos de preguntas, implícitas y explícitas, ¿ya? Las implícitas son aquellas que yo debo responder sacando conclusiones a través de lo que yo leo y a través de lo que yo sé con anterioridad, ¿ya? Entonces, ahí es importante hacer ese tipo de análisis, ya ir buscando. Si siento que no puedo llegar a la respuesta de forma inmediata, puedo ir leyendo todas las opciones y ir descartando, ¿ya? Porque aquí dice las preocupaciones de Don Floro por su carreta, dice una. Aquí no manifiesta preocupación, así que la descarto inmediatamente. ¿Ya? Eso, si yo, como les decía, no logro llegar a la respuesta de forma inmediata, puedo hacer el paso al revés, ¿cierto? Ir viendo lo que no sería, para después quedarme con la que más me convenza, ¿ya? Después dice, lee atentamente, dice en lo siguiente, después la tierra tendrá que recogerlo a él. La palabra subrayada corresponde a un verbo, adverbio, conjunción, preposición, ¿ya? Y aquí dice que la alternativa correcta es un adverbio, ¿ya? Es un adverbio de tiempo o temporal. Vamos a ver qué son los adverbios, ¿ya? Los adverbios aportan información sobre los verbos, ¿ya? Es decir, lo complementan. Los verbos son todas las acciones, ¿ya? Los adverbios responden a preguntas de cómo se hace tal cosa o de qué forma. Vamos a ir viendo aquí algunos ejemplos. Dice, la hermana menor de María me ayudó amablemente, ¿ya? Generalmente los adverbios vienen con esta terminación mente, así que ese es un tip ahí que puede también ayudarlos en algunas ocasiones, ¿ya? Entonces, amablemente sería el modo, ¿ya? De modo. ¿Cómo lo hizo? Amablemente. Mi vecino era muy engreído, un adverbio de cantidad, ¿ya? Muy, que significa que hay mucho, ¿cierto? Tal vez esa era la canción más dulce que he escuchado. Tal vez un adverbio de duda, ¿ya? Qué bonito día hemos pasado hoy. Adverbio de tiempo. Hoy, después, ¿cierto? Serían adverbios de tiempo. Y la palabra que estaba subrayada acá es después, ¿ya? Eso también, chicos, al igual que como les comentaba en la evaluación anterior, son cosas que usted puede ir andando mucho más también a través de internet, ya si necesita buscar otros ejemplos, si todavía tengo dudas, puedo buscar algunos tutoriales en YouTube, puedo buscar algunas otras informaciones en Google, ¿cierto? Que son plataformas que me permiten tener más de un recurso para poder entender, ¿cierto? Algún concepto. Vamos a ir a la siguiente. Dice, ¿cuál es la relación entre el primer y el segundo párrafo? ¿Ya? ¿En qué se relaciona este párrafo que está arriba con el que está abajo?
¿ya? Dice acá, bueno, aquí la idea principal es relacionar, ¿cierto? Y la alternativa correcta sería la D. Se dice cómo pasó el día Don Floro, ¿cierto? Porque aquí dice que pasó el día reflexionando, ¿cierto? Su jornada, quiere decir su día, reflexionando, ¿verdad? En torno a su campo, ¿verdad? Y el segundo, sus planes a futuros, lo que piensa hacer después, ¿cierto? Va a vender las gallinas, se va a llevar la cama, sus poquitas cosas que tenía, ¿cierto? Va a ir a otro lugar a, hacer, a trabajar la tierra, etcétera. Entonces, lo primero es cómo pasó su día, que fue entre reflexiones, ¿cierto? Y posteriormente a eso, contó sus planes a futuro, qué era lo que él quería hacer o qué pretendía, cuáles eran sus pretensiones, ¿ya? En la primera, aquí lo mismo, chicos, lo hago por descarte si no puedo llegar al tiro a la solución, ¿ya? Dice, aquí una dice, por ejemplo, se señala quién es Don Floro y en el segundo cómo es Don Floro, ¿ya? Y aquí en verdad no lo describe a él, no dice que si es una persona sencilla, si es humilde, si es trabajador. Sí podríamos decir que es trabajador porque aquí dice que él se siente capaz de trabajar la tierra, ¿verdad? Pero no se centra en eso, ¿ya? No me está dando características todo el tiempo de él, no es el tema principal, ¿ya? Entonces yo ahí puedo ir descartando y llegar a la correcta. La siguiente es un texto que, si yo lo miro, lo leo, ¿cierto? Es una noticia. ¿Por qué lo sé también? Porque es un diario, ¿verdad? Aparece una fecha bastante antigua, ¿cierto? Y vamos a ir viendo cuáles son las ideas centrales de esto. Dice acá, diario de la tarde, ¿cierto? 25 de enero del 2005, la jornada laboral de 48 horas semanales ya es historia. Ojo ahí con esos términos para que vamos viendo qué puede significar cada uno. El 2005 comenzó con un importante y polémico cambio, la reducción de la jornada laboral de 48 a 45 horas semanales. La medida busca mejorar las condiciones de los trabajadores. La Dirección del Trabajo anunció una fuerte fiscalización para prevenir cualquier tipo de abuso. Además, alentó a los trabajadores a ponerse de acuerdo con sus empleadores para definir la mejor vía de adaptación, la que puede ir desde disminuir las horas de trabajo o acumularlas hasta tener libre un día más. Aquellas empresas en que se haya pactado unas jornadas superiores a 45 horas semanales, ya sea con contratos individuales, en instrumentos colectivos de trabajo o en los reglamentos internos, deberán ajustar su jornada semanal de trabajo a la nueva normativa. ¿Ya? Ahí tenemos una noticia que es bien alentadora. Entonces, ¿qué me preguntaban? ¿Cuál es la idea central del texto? ¿Ya? Entonces aquí la clave es reconocer la idea central, ¿sí? Aquí la verdad es que daba, algunos se podrían confundir, ¿cierto? Con la fiscalización, porque la ahondaba, ¿cierto? Porque también menciona el reglamento, pero si yo me fijo en la idea central, ya lo principal de esto es la reducción de la jornada laboral, ¿ya? Eso es lo principal, ¿sí? Reducir la jornada. De eso habla la noticia. Luego dice, en la siguiente oración, comenzó con un importante y polémico cambio. Lo destacado corresponde a, ¿ya? El destacado es el I, a un verbo, un sustantivo, una conjunción o una preposición, ¿ya? Y aquí lo correcto es una conjunción, y lo vamos a ver acá también. ¿Qué son las conjunciones? Son aquellas palabras que son para unir dos palabras en una oración, ¿ya? Por ejemplo, el rojo y el azul, ¿ya? Quiero estudiar medicina o kinesiología, ¿ya? Iré a ver la película de superhéroes aunque no tenga ganas. Llegaremos tarde porque había demasiado tráfico, ¿ya? También la conjunción es muy similar a la preposición, ¿ya? Así que ahí nosotros tenemos que estar bien atentos en conocer estas palabras, porque como les decía, la Real Academia de la Lengua Española menciona alrededor de 23, ¿ya? Entonces ahí para yo tratar de ir conociéndolas más en detalle y así no confundirlas con la conjunción, ¿ya? Aquí la unión es mucho más explícita, sí, sí pueden ver el i, el o, el aunque, porque es cierto que son, que una cosa me lleva a la otra, ¿ya?
hasta ahí vamos entonces con la conjunción. La siguiente decía, el anuncio de la dirección de trabajo es, ¿ya? ¿Cuál es el anuncio de la dirección del trabajo? Tenemos la alternativa, esta es la número, tenemos anular los días libres, las 45 horas laborales, una fuerte fiscalización o el término de las horas extra, ¿ya? Y lo que anuncia, que está explícito acá, dice la Dirección del Trabajo, anunció una fuerte fiscalización. Entonces está explícita esa información, ¿ya? Así que ahí no hay cómo equivocarse. Tenemos la siguiente que dice, la jornada laboral de 45 horas semanales comenzó hace. Aquí esta pregunta, muchos a lo mejor se toparon con un error y no pudieron responderla porque decía que era del año 2005. A la actualidad ya han pasado, ¿cuántos años? 18 años, ¿ya? Aquí había números, en primera instancia hubieron números más bajitos, ya no estaba la respuesta correcta. Pero ahora sí aparece, ¿ya? Porque ahí hicieron unas modificaciones y dejaron la correcta, ¿ya? Si yo me fijo del 2005 hasta la fecha, han pasado ya 18 años, ¿ya? Así que si alguien se topó con ese error y no la podía responder, entiendo que haya sido así, ¿ya? Porque nosotros también nos percatamos de que había un error ahí. Luego dice, la relación entre el segundo y el último párrafo es que en el segundo C, ahí me deja abierto, ¿cierto? Como para completar la frase, ¿ya? La relación dice entonces en el segundo con el tercero, que serían estos dos, ¿cierto? En el segundo C, desarrolla el tema y en el segundo se aclara la excepción. Aquí, ¿cierto? Me hablan de lo que sería esta reducción de horario, ¿cierto? ¿Cómo lo puedo hacer? Ya que sería, me da opciones, me dice que puedo disminuir las horas de trabajo, acumularla en días libres, ¿cierto? O reducir las horas del día, etcétera. ¿Ya? Y en el último se aclara la excepción, que son esas empresas que tenían pactadas, ¿cierto? Ya algunas jornadas superiores a 45, ¿verdad? Que son las excepciones. Ahí ellos van a tener que buscar, ¿cierto? La forma de acomodar y de ajustar la jornada según la normativa, ¿ya? Eso era la alternativa de entonces, en esa pregunta. Vamos a ir a la siguiente, donde dice, ya es historia, porque la jornada laboral de 48 horas dice, el titular de la noticia utiliza la expresión, ya es historia. ¿Por qué la utiliza o para qué? ¿Ya? Se mantiene en el tiempo, o sea, esa jornada va a ser siempre, es reciente en el tiempo, se quedó en el pasado, se repite en el futuro. Ahí la respuesta correcta es ya es historia, quiere decir que quedó en el pasado, ya, que ya quedó atrás. Eso era mucho más simple de comprender. ¿Ya? Vamos a ir ahora a este otro tipo de texto. Hemos visto dos textos, ¿cierto? La primera, ¿verdad? Que era este que podía ser como una novela, ¿verdad? Tenemos la siguiente, que era una noticia, y ahora vamos a pasar a otro tipo de texto que es un poema, ¿ya? Y en su nombre lo explicita, dice mimbre y poesía. Mimbrero, sentémonos aquí en la calle y armemos con tus hilos blancos y con mis hilos azules los esenciales artefactos de uso diario: la paz, la mesa, la poesía, la cuna, el canasto para el pan, la voz para el amor. Mimbrero, hermano mío, qué bello es nuestro oficio, cuando a ti te encargan una cuna y a mí una esperanza, cuando a ti te piden una mesa, un velador, un canasto, y a mí un arma que defiende ese amoblado tan simple. Qué bella es la jornada cuando tocamos con el mimbre o las canciones la forma desnuda de la vida, ¿ya? Entonces dice, ¿cuál es el tema que se desarrolla aquí en este poema o en esta poesía? Dice que el autor es Efraín Barquero, ¿cierto? Vamos a ir viendo acá que dice, ¿cuál es el tema? Ya. El poeta y su creación artística, el mimbrero y su trabajo manual, diferenciar el trabajo del mimbrero con el poema o igualar el trabajo del mimbrero con el poema, ¿ya? Con el poeta, perdón. Entonces, si yo me voy viendo ya el poeta y su creación artística, no se centra 100% en el poeta, ¿cierto? Porque habla también del mimbrero, ¿ya? El mimbrero y su trabajo manual tampoco podría ser porque habla también del trabajo del poeta.
Entonces, me quedan estas dos opciones. Intenta diferenciar el trabajo o igualarlo. Ya, la opción correcta acá es igualar. Yo me podría confundir fácilmente aquí, ¿ya? Pero aquí dice que ambos trabajos son igual de lindos, de importantes, ¿cierto? Y de necesarios para la vida, para el uso diario, como dice él, ¿ya? Entonces lo que el poeta busca es igualar este trabajo del mimbrero con el del poeta, ¿cierto? Hablando de que ambos, ¿cierto? Son creadores de algo. Dice, a mí un arma y a mí un arma que defiende ese amoblado tan simple, ¿ya? Aquí lo correcto era el pronombre, ¿ya? El pronombre es lo correcto, dice a qué corresponde esa palabra subrayada, ¿ya? Y eso es un pronombre. Vamos a ir viendo acá un ejemplo al tiro. Dice que los pronombres son palabras para sustituir a los sustantivos y se usan para referirse a personas, animales o cosas sin mencionarlos directamente, ¿ya? Por ejemplo, aquel es mi primo, estos son mis principios, esa es tu maestra, tú eres inteligente, ¿ya? Todos esos son pronombres. Ese amoblado, ¿cierto? Tan simple. Ahí no especifica cuál, sino podría ser la mesa, ¿cierto? En este caso habla aquí, claro, puede ser la mesa, el velador, el canasto, que son las cosas que mencionó, ¿ya? Entonces ahí sería el pronombre. Sonó, ¿viene alguien? Vamos a permitir. Ya. Tenemos la siguiente entonces. Y aquí vamos a hablar de las figuras literarias y nosotros lo estuvimos trabajando hace un par de clases atrás. Y dice, ¿qué figura literaria está presente en el texto, presente en lo subrayado? Y dice, y armaremos con tus hilos blancos y yo con mis hilos azules, ¿ya? ¿Qué trata de decir el poeta acá? El poeta está tratando de decir, con los hilos blancos, está tratando de hablar del mimbre, ¿ya? Con tus hilos blancos, le dice el mimbrero, y yo con mis hilos azules podría referirse a su lápiz de tinta azul, ¿ya? Vamos a ir descartando cuál sería y cuál no podría ser la figura literaria. La personificación, nosotros habíamos hablado que trataba de esta figura literaria que le da una característica humana, ¿cierto?, a un objeto o a algo que no lo tenía, ¿ya? Por ejemplo, la luna llora tu ausencia, la luna no puede llorar, ¿verdad? Entonces eso sería una personificación. La hipérbole es una exageración, ¿ya? Que tiene que ver con exagerar algo en un aumento o en disminución, ¿cierto? Pero en exceso. Por ejemplo, una sonrisa de oreja a oreja. Eso sería, ¿cierto? Una hipérbole, porque está exagerando que la sonrisa va a llegar desde una oreja hasta la otra y eso es mucho, ¿verdad? La antítesis ya es una oposición entre dos ideas. Yo hago una afirmación, pero me opongo inmediatamente a eso, ¿ya? Por ejemplo, es tan corto el amor y tan complejo el olvido, o tan corto el olvido, ya estoy hablando de algo que se opone, ¿ya? Quiero olvidarte y sin querer te recuerdo. Ya hablo de olvido y de recordar, ¿verdad? Eso es una antítesis. Y la metáfora, ¿cierto? Busca establecer como una similitud, ¿verdad? Que es lo que yo les acabo de explicar, que por ejemplo él habla de los hilos blancos como el mimbre y los hilos azules, ¿cierto? Como la tinta de su lápiz. Entonces busca esa similitud, ¿cierto? A través de un lenguaje obviamente embellecido, pero trata de hacer esta comparación de elementos, ¿ya? Así que esa sería la metáfora, ¿de acuerdo? Y no se compara, por lo tanto no es una comparación, porque si él dijera, tu mimbre que parece un hilo blanco, ahí sería o como los hilos blancos, algo así, eso sería una comparación, ya estoy comparando una cosa con otra, pero acá él solamente menciona los hilos blancos y los hilos azules, y yo como lector tengo la misión de identificar qué podría ser eso, ¿ya? Así que ojo con eso, ahí la metáfora con la comparación tienen una diferencia en que la comparación es más explícita. Yo comparo esto como lo otro, utilizo ese conector que queda explícito, ¿ya? En la metáfora existe esta de darle una similitud, ¿cierto? Una relación a cosas con otras, pero no lo hago como una comparación explícita, ¿ya? Aquí el lenguaje es un poquito más complejo de comprender.
Así que ahí estaría la metáfora. Lo podría sacar también por descarte, ¿ya? Luego tenemos la siguiente que dice, ¿cuál de los siguientes pares se encuentra una palabra derivada de otra? ¿Ya? O sea, ¿qué palabra proviene como de una base de una raíz? ¿Ya? Mimbre, mimbrero, cesto, canasto, armar y anudar, oficina, oficio. ¿Ya? Aquí, si yo me fijo, por ejemplo, en armar y anudar, no podrían ser porque son cosas distintas. Oficina y oficio también son cosas distintas, ¿ya? Cesto, canasto, sí, podría ser parecido, pero si se fijan en la raíz no es igual, ¿ya? Entonces, donde sí hay una derivación es en la A, de mimbre, mimbrero, ¿ya? Eso lo podría hacer también, como les decía, por descarte, ¿ya? Como utilizando las familias de palabras. La siguiente dice, el mimbrero y el poeta. Son hermanos de oficio, son artesanos de oficio, hacen poemas, hacen cunas, ¿ya? Aquí habla de ambos, ¿ya? Si yo coloco, yo podría tener dos como opción, ¿ya? Porque hacen poemas, se referiría solo a uno, y hacen cuna, hablaría solo de uno, por lo tanto esas dos las descarto. Tendría estas dos como opción, pero, ¿ya? Si yo coloco, a pesar de que él le dice hermano mío, ¿ya? No quiere decir que esa sea la correcta, ¿ya? Sino que él usa ese término. Pero yo, la opción correcta son artesanos de oficio, ya ambos hacen arte, ambos crean, uno crea con el mimbre, el otro crea a través de la palabra. Si yo coloco que son hermanos de oficio, quiere decir que hacen lo mismo, ¿ya? Pero en realidad ellos son artesanos de oficio, los dos hacen arte, ¿ya? Vamos a la otra, que dice, la idea central de la segunda estrofa es esta, ¿ya? La idea central de la segunda estrofa, recuerden que estos poemas se escriben en versos, que sería cada línea, y cada grupo de versos se llama estrofa, lo que en otros textos podríamos decir que son párrafos, acá se llaman estrofas, ¿ya? Entonces, la segunda estrofa, ¿cuál es su idea principal, su idea central? Lo bello que es el oficio de cada uno, ¿ya? Que el mimbre se parece a la poesía, eso está más en el primero, el mimbre se usa en la poesía, eso no es requisito. Lo bello de ser mimbrero tampoco me puedo quedar con esa porque no habla solo del mimbrero, ¿ya? Entonces, aquí lo correcto sería lo bello que es, que aquí dice, que es bello nuestro oficio, y ahí describen por qué es bello su oficio, porque cuando a ti te hacen esto, a mí lo otro, ¿cierto? Entonces, ahí la correcta sería la alternativa A. Y vamos a pasar ahora a otro tipo de texto, que es un texto, ¿cierto?, de carácter informativo, que es un artículo, ¿ya? Para ir ya completando la evaluación. Espero que todos los tips que les voy dando, chicos, les vayan sirviendo para después ir aplicando. Dice, después ¿de qué acontecimiento histórico el desierto de Atacama es chileno? ¿Ya? Eso es una pregunta de carácter explícito, ¿ya? Aparece ahí, solamente es comprensión lectora. Vamos a leer, dice Chuquicamata, algo de su historia. Los primeros en descubrir las propiedades del cobre fue el pueblo de los Chuscos, ¿ya? En el desierto de Atacama. De ellos proviene el nombre Chuquicamata, que significa límite de la tierra de los Chucos. El cobre fue explotado sucesivamente por todos quienes llegaron a la región. Los españoles Diego de Almagro y Pedro de Valdivia se valían del cobre para recuperar las herramientas de los caballos. Durante la época de la colonia, la explotación del cobre se mantuvo como una pequeña industria hasta después del nacimiento de la República. En el año 1879, luego de la Guerra del Pacífico, esta zona de inmensa riqueza pasó a manos chilenas. Ojo ahí. Aquí me preguntan entonces, ¿después de qué acontecimiento histórico el desierto de Atacama es chileno? Aquí está la respuesta, dice. Luego de la Guerra del Pacífico, esta zona de inmensa riqueza pasó a manos chilenas. Miles de mineros llegaron en busca de oportunidades y comenzaron las primeras extracciones masivas de cobre. A comienzos del siglo XX, recuerden que cada X es un 10, ¿cierto? Comenzó la explotación industrial de Chuquicamata, la que más tarde sería conocida como la mina a Tajo Abierto más grande del planeta y base de la economía nacional hasta nuestros días, ¿ya? La fuente es del Mercurio de Antofagasta. Entonces,
después de qué acontecimiento histórico el desierto de Atacama pasó a manos chilenas, la alternativa correcta es la B, luego de la Guerra del Pacífico, y está explícito ahí, ¿ya? Ahí no había mucho que pensar ni analizar, simplemente localizar la respuesta dentro del texto. De acuerdo con el texto, Chuquicamata también es conocida como la mina a tajo abierto más grande del planeta, ¿ya? Y eso aquí también estaba explícito. Industria de Chuquicamata, la que más tarde sería conocida como la mina a tajo abierto más grande del planeta. Tampoco había mucho que pensar porque estaba explícito, ¿ya? Luego dice, lo siguiente, la producción del cobre se desarrolla durante la colonia como pequeña industria. En la República, aquí habla de colonia primero, después en la República como gran industria y hoy, otro proceso, ¿cierto? Es la base de la economía nacional. ¿Qué podemos concluir de esta parte? ¿Ya? Que la producción del cobre tiene, entonces, tres etapas relacionadas con la historia de Chile, ¿ya? Que es la etapa actual, que es la etapa de la colonia y la etapa de la república. Habla de tres etapas, ¿ya? Aquí dice, sin relación con la historia de Chile. Eso no puede ser porque menciona etapas de la historia de Chile. La colonia, la república son etapas importantes, ¿ya? Dos etapas, no, porque menciona tres explícitamente y acá también quedaría por descarte que no es, ¿ya? Porque también dice dos. Estas podrían haber sido la opción, tres y tres, porque aquí nombra claramente la actualidad, la colonia y la república. Entonces ahí era la C la correcta. La siguiente dice, los párrafos del texto están relacionados ¿por qué se desarrolla por qué se relaciona? En un texto informativo, ¿cierto? En un artículo informativo, la característica es que su hilo conductor está hecho por una introducción, un desarrollo y una conclusión. Presento el tema, lo desarrollo, doy un poco más de detalle, ¿cierto? Y concluyo, ¿verdad? Entonces, eso yo lo sé por una estructura, ¿verdad? Sería la alternativa B la correcta. De las siguientes alternativas, ¿cuál es una palabra simple? Si yo me fijo en la formación de palabras, solo al leerla puedo decir que una palabra simple es esta, ¿cierto? No tiene tildes y las otras todas sí, entonces están compuestas. Yo a través del tilde puedo identificar, ¿cierto? Si es aguda, grave, esdrújula, etc. ¿Ya? Pero aquí una palabra simple sería esa, ¿ya? Eso está explícito, ya la he visto, o sea, no hay mucho que ahondar. ¿Cuál de las siguientes palabras corresponde a un adverbio? Ya, nosotros vimos acá lo que eran los adverbios. Ya aportan información sobre los verbos, quiere decir cómo se hace algo, de qué forma. Ya, el adverbio de cantidad, el adverbio de modo, hablar amablemente, ¿cierto? Yo les comentaba que los adverbios también, si terminan en mente, yo inmediatamente sé que eso es un adverbio. También me ayuda ahí un poco un tips, ¿ya? Entonces, aquí lo correcto sería la alternativa A, sucesivamente. ¿Por qué? Solamente con leerla y ver que tiene el mente, sé que es un adverbio, ¿ya? Como lo que les decía yo, ese es un pequeño tips. Y ahí están todas las respuestas, chicos, dadas, resueltas. ¿Qué les puedo decir? Entregar como tips, que fijarse bien, tratar de mantener siempre la tranquilidad, la calma, no ponerse nerviosos porque eso siempre juega en contra, darle una lectura 2 veces si algo no me queda claro, si la pregunta es más bien explícita, localizar la información, si es implícita, utilizar mis conocimientos previos, confiar en lo que yo sé, en lo que pienso, en mis propias reflexiones, ¿ya? Si ustedes se fijan, la mayor cantidad de preguntas tienen que ver con lo que yo comprendo, ¿ya? Son muy pocas las preguntas que tienen que ver con algo conceptual, ¿ya? Por ejemplo, este tema de los adverbios, las conjunciones, eran 4 o 5 preguntas máximo, de un total de 20 y algo, 25 creo que eran. Entonces, si se fijan, si eso te confunde un poco, puedes dejarlo para el último, no pierdan tiempo en eso y céntrense en las preguntas de comprensión, que son las que todos podrían responder, ¿ya? Y utilicen la estrategia del descarte. Eso también es súper importante. Cuando estoy dudosa, cuando no puedo llegar a una respuesta inmediata, hago el descarte.
¿ya? Y cuando tengo 2 es más fácil tomar una decisión que teniendo 4, ¿ya? Chicos, no sé si queda alguna consulta, alguna duda. La clase de lenguaje hoy llega hasta acá. Les agradezco la asistencia. Espero que les sirva para que puedan tomar buenas decisiones cuando tengan que enfrentarse a un nuevo documento evaluado. ¿Están por ahí? ¿Se escucha o no? Sí, profe. Ya, súper. Ya, chicos, que tengan un buen fin de semana, que descansen, Profe. que tengan un muy buen... Igual usted, profe. Ya, Igual, profe. Chao, Gracias, chao. igualmente para Bye, todos. profe. Chao, chao. Que descanse igual usted. Chao, Goodbye. profe, que esté bien. igualmente. Chao. Vamos a terminar acá. Dame la manita. Ahora no